Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Dónde está el avión MH370 de Malaysian Airlines? ¿Qué misterio rodea a ese avión para que en el siglo XXI, a día de hoy, 6 meses después de su desaparición el pasado 8 de marzo, no se haya podido encontrar ni rastro, ni las cajas negras, ni el fuselaje, absolutamente nada de ese avión? ¿Cómo es posible a día de hoy, con la tecnología que tenemos, que no se haya podido localizar ni en el fondo del océano, ni aterrizado en ningún sitio, un avión con más de 200 personas a bordo? Bueno, en este videoprograma vamos a tratar todos los misterios que han rodeado la desaparición de este avión. Vamos a empezar por el principio. Estamos hablando de un avión Boeing 777-200 que lleva 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas, incluidos piloto y copiloto. Desde el momento en el que se pierde la búsqueda con el avión, se inicia y se desarrolla una operación colosal de búsqueda entre varios países que ha sido considerada la más larga e importante de la historia. Es decir, estamos hablando de un tema trascendental en la historia de la aviación. El primer ministro australiano, Tony Abbott, habla de que además esta búsqueda es la más difícil de la historia de la humanidad, y de hecho se está buscando a día de hoy en un arco alrededor de, bueno, pues un arco muy grande de extensión de terreno, de mar, de hecho, en una de las zonas más desconocidas del planeta Tierra, como es el sureste del Océano Índico, y se está buscando a 1800 kilómetros de la costa de Australia, de la costa oeste de Australia, de Perth. Pero claro, Malasia y Australia están muy alejadas entre sí. ¿Qué pudo pasar en el interior de ese avión y en el exterior de ese avión para que acabase allí? Bueno, en este videoprograma vamos a exponer todos los misterios desde el punto de vista de los pilotos y desde el punto de vista del exterior del avión. ¿Qué estaba ocurriendo en el exterior del avión? Bueno, tenemos que este modelo es un Boeing 777-200 que se empieza a fabricar en Estados Unidos en los años 90. Bueno, según el Wall Street Journal, prácticamente en 20 años no ha tenido ningún tipo de altercado, solamente 2 accidentes mortales, el último en San Francisco el año pasado. 20 años sin dar un problema. El tema de la seguridad aérea no es algo baladí, hay muchísimos mantenimientos. De hecho, el último mantenimiento había sido pasado perfectamente por este avión y, bueno, pues a nivel mecánico estaba perfecto para poder volar. Y resulta que, bueno, pues estamos hablando de que el piloto, bueno, pues su nombre, nacido en Malasia, llamado Zahari Ahmad Shah, de 53 años, 18.365 horas de vuelo de experiencia, ingresa en Malaysian Airlines en 1981, expediente intachable, y el copiloto es un chaval de 27 años, 2.763 horas de vuelo, sin un solo problema, además sin perfiles psicopáticos, sin reivindicaciones políticas, es decir, personas personas completamente normales que bueno, pues que son trabajadores de una aerolínea. Y bueno, el tema es que se ha intentado investigarles. De hecho, la policía registró sus domicilios de ellos y de toda la tripulación, y se requisó un simulador de vuelo en la casa del piloto. Bueno, evidentemente es lógico, porque el piloto es un amante de la aviación, le gustará viajar a otros sitios que no puede hacerlo, aunque en su aerolínea pues siempre haga el mismo trayecto, ¿no? Pues le gustará ir a otros sitios. Amante de la aviación, simulador de vuelo en casa, lo más lógico del mundo, ¿no? Como decíamos antes, ni conflictos, ni perfiles psicopáticos, y sin intereses económicos, porque siempre que hay un crimen, decía Agatha Christie y muchos otros teóricos de las investigaciones policiales, el propio Sherlock Holmes, que hay que buscar siempre el rastro del dinero. ¿Quién ha ganado dinero con esto? ¿Qué tipo de reivindicación hay o qué tipo de movimientos hay? Bueno, se están investigando a día de hoy algunas operaciones bancarias por parte de pasajeros, pero a día de hoy no se ha encontrado absolutamente ningún tipo de motivación, ningún tipo de rastro que nos lleve a pensar que haya algún tipo de, bueno, pues de atentado terrorista o atentado con fines económicos. Vamos a ver el plan de vuelo. El vuelo despega de Kuala Lumpur a las 12:41 del día 8 de marzo de 2014 y está programado para aterrizar en Pekín a las 6:30 horas del mismo día, es decir, 6 horas después.
El vuelo 370 comunica por última vez con los controladores aéreos a la 1:30 de la mañana. Y de hecho pierde el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang, Malasia, a las 2:40, 2 horas después de despegar. El avión acababa de entrar en el espacio aéreo vietnamita y de hecho, primer misterio, debería haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de la República de Vietnam, pero este país niega que el vuelo hubiese entrado en el espacio aéreo. Ahí tenemos el primer misterio. ¿Dónde estaba ese avión? Estaba dando la vuelta. A esa hora se pierde todo contacto por radar con la aeronave. Hay otras informaciones oficiales, de hecho, que exponen que a las 3:40 horas el avión fue detectado por el ejército de Malasia sobre la isla de Pulau Perak, en pleno estrecho de Malaca, tras haber hecho otro cambio de dirección. Y de hecho, es interesante porque el New York Times expone que el primer desvío al oeste que hizo el avión de Malaysian Airlines fue realizado por medio de un sistema de computación. Es decir, la trayectoria que estaba llevando el avión no se puede cambiar si no es a nivel informático. Es decir, la trayectoria del avión tuvo que ser reprogramada en ese mismo momento, desde el interior del avión o desde alguien, o desde fuera, que alguien tuviese la capacidad para reprogramar el sistema de trayectoria del avión. Algo fascinante, existe una intervención externa en el plan de vuelo informático del avión. Segundo misterio. Seguimos. A partir de aquí es clave el giro que hace hacia la izquierda, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si hubiese habido algún tipo de incendio dentro de la cabina de este avión MH370? La clave aquí es el giro a la izquierda. ¿Y por qué? Pues evidentemente porque es posible que el piloto decidiese, ante una incidencia muy grave dentro de su cabina, girar y dar la vuelta e ir a aterrizar a otro aeropuerto. De hecho, el aeropuerto de Palau Langkawi, en Malasia, ¿no? Una pista de 4.000 metros que se ingresa además desde el agua y por la noche sin ningún tipo de obstáculos. Si se dan cuenta, en el transcurso del giro no vuelve a Kuala Lumpur, sino que gira hacia la izquierda. Eso es porque este piloto sabe que entre medias existen unos picos montañosos de 2.400 metros, sabe que el terreno es mucho más amigable de camino al aeropuerto de Langkawi y no a Kuala Lumpur. Es decir, además la distancia es más corta. La hipótesis que se está barajando es que este hombre tuvo algún tipo de emergencia a bordo que hizo que se apagase el transpondedor, se apagase además su plan de vuelo y este hombre tuviese que prácticamente que reiniciar el avión por completo. De hecho, hubo un cambio de altura muy grave, desde los 45.000 pies hasta los 23.000 pies, pues que pudo indicar que hubo algún tipo de, de alteración en el vuelo, ¿no? También es interesante el hecho de observar como si hubiese habido algún tipo de cortocircuito, porque de hecho los pasajeros podrían haber intentado hablar por sus teléfonos móviles, aunque luego comentamos el tema de los teléfonos móviles, podrían haber intentado llamar desde un sistema de teléfono del propio avión por dentro, aunque ese avión no lo llevaba. Pero podrían haber intentado de alguna manera pues conectarse a nivel de internet por si acaso llegasen a tener cobertura, aunque como veremos a continuación pues realmente contactar en pleno vuelo a esa altura pues es prácticamente imposible, ¿no? El tema es que seguramente se trató de un evento muy serio para que el piloto del avión tuviese que dar la vuelta e intentar ir hacia Langkawi. Se pudo producir un fallo eléctrico que despresurizó todo el avión y de hecho existen 3 cambios de rumbo y ahí no encaja este tema, porque si existen 3 cambios de rumbo podemos entender que, bueno, pues hubo un incendio a bordo y de hecho pues cambiaron, intentaron ir hacia Langkawi, pero debió de haber algún tipo de incidencia adicional porque se volvió a cambiar de rumbo e hicieron otro giro hacia el noroeste para luego ir directamente hacia el sur. Se baraja la hipótesis de un avión fantasma en el que todos los pasajeros estuviesen muertos y el avión hubiese estado sobrevolando el océano Índico durante 7 horas sin un alma a bordo.
Pero, claro, esto es curiosísimo porque ni los radares primarios ni los radares secundarios de Malasia pudieron coger a ese avión. Ahí está un auténtico misterio, ¿no? La hipótesis terrorista, además, cae por su propio peso porque, bueno, pues no había ningún tipo de perfiles terroristas, de posibles terroristas dentro del avión. Había 2 ciudadanos iraníes que no tenían pasaporte, que tenían pasaporte falsificado, pero se ha demostrado que eran inmigrantes ilegales sin ningún tipo de vínculos con el terrorismo internacional. Bueno, sorprendentemente, ninguno de los reporteros, autoridades ni pilotos entrevistados miraron esto desde el punto de vista del piloto. Es decir, si uno observa el plan de vuelo, realmente se da cuenta de que algo tuvo que ocurrir dentro de la cabina del piloto, algún tipo de pulso electromagnético, algún tipo de incendio que hizo que estos pilotos pues se dieran la vuelta e intentaron desesperadamente aterrizar en otro sitio. Eso no explica los siguientes cambios de dirección, como si estuviesen huyendo de algo. Bueno, una cosa interesante es ¿dónde está ahora mismo el avión? ¿Cómo se ha llegado a conocer? ¿Por qué lo están buscando hacia el sur, en este arco a 1800 kilómetros de Australia? Bueno, resulta que existe un sistema que se llama Inmarsat, que es una red de satélites que cubre el 90% de la Tierra y se ha realizado con ellos una auténtica proeza técnica involucrando tanto a la compañía Boeing como a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido. Bueno, pues resulta que el avión estaba emitiendo una pequeña señal, como un pequeño bing, que se estaba transmitiendo por el aire, ¿no? Y es interesante porque resulta que en base al efecto Doppler, y esto del efecto Doppler es que, por ejemplo, cuando estamos en casa y vemos que viene una ambulancia, pues cuando la ambulancia se está acercando, el sonido parece más grave. Eso es porque la frecuencia ha cambiado en base a su movimiento relativo. Bueno, pues los cambios de frecuencia de este bing se pudieron triangular con 3 satélites que están en órbita y se pudo determinar que el avión fue directamente hacia el sur. Interesantísimo, ¿no? Entonces, luego por otra parte tenemos que los pasajeros pudieron no darse cuenta de nada, porque si yo como pasajero me doy cuenta de que el sol, que debería de estar en este caso pues vamos a ver, a la derecha del avión, de repente aparece a la izquierda, es que estamos yendo en dirección contraria. Pero parece que nadie se dio cuenta de ello, no hubo ningún tipo de motín a bordo, no hay ningún tipo de información. Bueno, interesante, ¿no? Pero sí que tenemos algo, que es que los teléfonos móviles siguieron sonando horas y días después de que el avión hubiese amerizado, porque evidentemente el avión que llevaba combustible para 7 horas y evidentemente pues debió de caer en el océano Índico según estas investigaciones de las triangulaciones con el sistema Inmarsat. Entonces, lo interesante y lo curioso es ¿qué ocurrió con los teléfonos móviles? ¿Por qué siguieron sonando? No hay posibilidad de llamar por teléfono y conectar una llamada desde un avión por falta de cobertura. Tenemos que entender que el avión va a 800 km por hora y que la altura eran como mínimo 10.000 metros. Las antenas telefónicas, por supuesto, estaban lejísimos como para poder hacer cualquier tipo de comunicación. Si los familiares comprobaron que las llamadas daban tono, los teléfonos de receptores no podían estar sumergidos. Otro misterio. Luego es posible que el avión pudiera haber aterrizado, pero no era posible porque si estaban triangulados que estaban por encima del océano, es decir, es posible que el propio público los propios pasajeros estuviesen fuera del avión. Siguiente misterio. Lam Wong-Hin, que es especialista en comunicación inalámbrica de la Universidad de Hong Kong, le expuso a The New York Times que los teléfonos móviles transmiten a 1 vatio o menos, mientras que las estaciones base transmiten normalmente a 20 vatios o más. Entonces, necesitas estar suficientemente cerca y además que tu aparato sea capaz de recibir y de emitir a la vez. Eso para que se produzca la comunicación de dar un tono de llamada, que eso es lo que le ocurrió exactamente a 19 familias diferentes de estos pasajeros del Malaysian Airlines. Esos 19 móviles que siguieron sonando días después cuando era totalmente imposible. De hecho, es interesante porque The Washington Post reporta testimonios de personas que encontraron que el servicio de mensajería instantánea en los celulares, en los teléfonos móviles de algunas víctimas,
registraban que se habían conectado en las últimas horas, es decir, como si en el WhatsApp hubieses visto que en la última hora de estar conectado, pues en esa última hora el avión ya tendría que estar a 7000 metros bajo el agua, algo que es totalmente imposible. Y esto es el sistema de mensajería chino que se llama QQ, ¿no? Que es como el WhatsApp o el Line o el Telegram o lo que uséis en vuestros teléfonos móviles con vía satélite. Bueno, pues en China existe el QQ y había gente que estaba conectada después, algo que es totalmente imposible, pero ocurrió. Y esto lo reportó The Washington Post. Especialistas citados por el diario La Vanguardia en España aseguran que si el móvil da tono, puede ser porque el celular pudiese estar a lo mejor en una maleta flotando en el mar, pero ¿quién lleva su móvil en una maleta? Algo totalmente imposible, ¿no? De hecho, hay un hombre que se llama Ko Chi Kon, que es, este señor es experto, es consultor de telecomunicaciones, y dijo que esta conexión sería posible si estuviesen en otro avión, y estuviesen volando entre los 7 y los 14.000 metros. Podría ser posible si estuviesen sobre una zona donde hubiese antenas de telefonía móvil, ¿no? Pero en este caso habría que tener mucha suerte, decía este hombre. Bueno, interesante. El tema del uso de móviles en el vuelo, que ya fue una polémica con respecto a los aviones de las Torres Gemelas y que siempre la gente se ha escudado en que los aviones volaban muy bajo, cosa que no es cierto y que además esa altura coincide con muchas llamadas que se hicieron y que no correspondían con las posibilidades de poder hacerse una llamada. Bueno, pues eso está ahí, ¿no? De hecho, según A.K. Dewey, es profesor de informática de la Universidad de Ontario de Canadá, ningún móvil se podría conectar en un avión en mitad del océano. Y esto lo expone este hombre con todos los datos que hay y lo expone como experto. ¿Dónde está la tripulación? Ya no el avión, sino la tripulación de ese avión MH370. Bueno, el patrón de Malaysian Airlines, que se llama Hamad Jauhari Yahya, explicó que no había ninguna prueba de que los pasajeros hubieran tratado de telefonear, pero sí es cierto que el copiloto, cuando están sobre el océano, intentó hacer una llamada y no se sabe, o no ha trascendido, o no han querido decir qué ocurrió con el copiloto, cómo fue la llamada, a quién era y por supuesto la llamada no se pudo producir, pero él lo intentó, por algo sería. El piloto no pudo hacerlo, pero el copiloto lo intentó. Bueno, es interesante que, por ejemplo, hay un caso que es un hombre que se llama Bian Lianwei, que llama a su hermano y asegura que le da señales de llamada. Esto lo relata el International Business Times, y dijo que este hombre lo decía emocionado, y es una historia también muy humana, ¿no? Decía, si yo puedo conseguirlo, a lo mejor la policía puede localizar la posición del móvil de mi hermano, y eso quiere decir que hay posibilidades de que esté aún con vida. Esto lo decía el pobre hombre, ¿no? Y tal. También un hombre de Pekín informó a la aerolínea de que el móvil de su hermano también tenía tono, según el Sunday Daily. Bueno, como decíamos antes, 19 familias diferentes exponiendo esto, algo que es totalmente imposible, pero que gana esas familias terror, tensión a la hora de decirlo. Además lo llegaron a enseñar a las cámaras, hicieron pruebas delante de las cámaras y efectivamente estaba dando tono, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo que en base a la investigación que se están realizando y en base también a mi propio criterio, yo creo que la clave está en el giro que dan. Algo ocurre dentro de la cabina que desconecta los aparatos eléctricos, un pulso electromagnético, algún tipo de incendio, provocado o no provocado, desde fuera o desde dentro, que hace que, bueno, pues el plan de vuelo cambie y a partir de ese momento pues están desorientados. Esto lo digo porque el avión, si va hacia el segundo aeropuerto que hemos dicho, no tiene por qué desviarse, ya lo tienen claro hacia dónde van, pero parece que están como, cambian 2 veces más de rumbo. No es posible, estaban desorientados. En mi opinión les ocurre como el famoso vuelo 19, que también tuvieron un incidente. En este caso fue un incidente OVNI, en el que pues, las brújulas se volvieron locas y observaron además que la percepción de su realidad era diferente, incluso los colores eran diferentes para ellos, ¿no? Y esto enlaza mucho con esto que ocurre, porque resulta que hay un programa de informático que se llama Flightradar 24, que expone las señales de los transpondedores de todos los aviones del mundo. Si uno observa
las mediciones de radar del MH370, resulta que se da cuenta de que en el mismo momento en el que está desapareciendo del radar, el transpondedor se apaga. Resulta que hay otro avión que se llama KAL-672, que va rumbo China, que desaparece del radar unos segundos antes de que desaparezca nuestro avión de Malaysian Airlines, y resulta que la posición en el sistema informático se corrige, o de alguna manera ese avión, que al principio no es identificado como avión, sino como un eco no identificado en ese programa informático, pues recorre una grandísima distancia a 5 veces la velocidad normal, que serían alrededor de unos 4.000 km por hora, se pone a la misma latitud que nuestro avión MH370, desaparecen los dos, el avión MH370 no vuelve a aparecer y el KAL-672 sigue su rumbo. Y de hecho, esto está fuera de todas las investigaciones a nivel oficial, esto está fuera de todas las hipótesis, tanto de la CIA, el FBI, de todos los gobiernos. Pero el Flightradar 24, bueno, pues para que os hagáis una idea, es un sistema que mide con exactitud todos y cada uno de los vuelos de la Tierra sin error. ¿Qué ocurrió al respecto de eso? ¿Es posible que ese KAL-672 tuviese algo que ver con la desaparición del MH370? Bueno, ahí queda un poco el misterio, ¿no? Hay detalles bastante extraños, como el que hemos dicho de la bajada y el aumento de la altura, y también algunos pasajeros son bastante sospechosos. Hay 20 ingenieros de la compañía Freescale Semiconductors que son capaces, bueno, estos señores son de los mejores científicos del mundo, son además encargados de realizar investigaciones sobre el chip RFID, son los chips que en un futuro servirán para implantarse en el cuerpo de los seres humanos y servirán para identificar el nombre, el retrato digital, los datos digitalizados de la huella dactilar, la descripción física, la dirección que tenemos, el dinero que tenemos en el banco, cómo somos, cómo es nuestro ADN, las compras que hemos hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra seguridad social. Bueno, es una patente clave en el futuro de lo que mucha gente llama nuevo orden mundial a la hora de controlar a la población. ¿Sabéis? Tras la muerte de esos 20, la desaparición de esos 20 ingenieros de Freescale Semiconductors, que por cierto tenían capacidad tecnológica, tenían el saber necesario como para intervenir los cuadros de mandos a nivel informático de ese avión, una hipótesis o otro misterio. Evidentemente esa gente no era cualquiera, son gente de los mayores expertos informáticos del mundo. Pues con su desaparición, ¿sabéis quién es el encargado, quién se ha encargado de la patente de ese Freescale de semiconductors, de ese chip RFID? Ni más ni menos que Jacob Rothschild. Posiblemente creo que es la familia más rica del mundo, junto con la familia Rockefeller y, bueno, pues evidentemente familias relacionadas con, bueno, pues los más altos grados de la masonería que existen. Bueno, por otra parte, el sistema ACARS también estaba apagado, otro sistema, el siglas en inglés que se llama Sistema de Información y Comunicación del Avión, todo totalmente apagado. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de incendio puede haber? ¿Y por qué se convirtió aquello en un avión fantasma? Tanto la tripulación como... Bueno, es que nadie dio ningún mensaje de emergencia, nada, absolutamente nada. Ningún tipo de mensaje, ningún tipo de aviso, de alerta. Tampoco la gestión por parte del gobierno de Malasia fue normal, porque el avión se descontrola y, bueno, pues no sacas a tus cazas a por ello. Aquí en España hubo un incidente de un avión que pasó a la frontera francesa, hubo un pequeño problema con las telecomunicaciones y cazas franceses se plantaron delante del avión a escoltarlo para decir, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes qué es lo que están haciendo aquí? Identificación.
¿no? Lo digo porque hubo unos señores que lo grabaron con su videocámara, en plan, hola cariño, mira, aquí tenemos un caza y no sé qué es lo que está pasando, pero ahí hay un caza y ahí hay otro, ¿no? Bueno, pues Malasia no hizo esto, no sacó los cazas. Hay algo raro en todo esto, evidentemente, ¿no? La teoría del avión fantasma a día de hoy es la más lógica, pero hemos comentado todos estos misterios que ayudan un poco a intentar establecer claves sobre este gran misterio, ¿no? Se tardó muchísimo en reaccionar. Luego hubo otra cosa que a posteriori ha habido 30 ordenadores del Departamento de Aviación Civil del Consejo de Seguridad Nacional de Malasia que ha recibido un ataque informático y ha habido muchos datos de pasajeros relacionados con este avión que se han robado y se han mandado a una IP en China, que era el sitio donde, bueno, pues el sitio de destino de este avión MH370. También hay algunas teorías un poco más arriesgadas, como la del periódico británico Daily Mail, que contempla la teoría del espacio misterioso, el agujero negro aeronáutico, que expone que se podrían haber tragado la aeronave. Básicamente esto lo explica Stuart Young, que es experto aeronáutico y miembro de la Real Academia de Ingeniería, y este hombre se plantea una teoría bastante relacionada con la física cuántica, que expone que hay un agujero negro aeronáutico y el ingreso de esta zona bloquea toda comunicación entre la aeronave y la tecnología moderna e inhibe el sistema de transpondedores. Es probable que si esta teoría resultara cierta, la aeronave estuviese a cientos de kilómetros de distancia, de donde los equipos de rescate la estaban buscando. Incluso podría haber llegado a aterrizar, prácticamente le estarían marcando un perdidos. Luego, por otra parte, hay una teoría ya un poco más a nivel de curiosidad, que es la teoría de la numerología, ¿no? Según esta idea, el vuelo MH370 habría despegado en el mes 3 y el día 7, o estaría pues embarcando en el día 7, porque despega el viernes por la noche. Habría viajado 3.700 kilómetros hasta su desaparición. El vuelo habría volado hasta 37.000 pies de altura, según los mapas. Uno de los pasajeros con pasaporte robado tenía 37 años de edad. El informe de la empresa de la Malaysian Airlines pues es que lleva 37.000 personas al día. El día de la desaparición del avión se cumplían 37 meses desde la tragedia de Fukushima. Ese dato sí que me gusta, ¿no? Y bueno, pues cosas así, ¿no? Numerología, para mí, un poco cogida con pinzas, no como lo que hemos comentado anteriormente, pues que empleando la lógica y la ciencia, pues evidentemente pues podemos intentar entrever o descubrir qué pudo ocurrir con este misterio del avión del MH370. Bueno, espero que algún día se descubra, bueno, pues yo esto lo publicaré dentro de unos días, cuando termine de editarlo. Bueno, pues si ha aparecido el avión hasta en estos días, pues estupendo, yo por mí me encantará, porque lo que todo el mundo quiere realmente es que se haga justicia, que se sepa de una vez qué es lo que ha ocurrido con eso, ¿no? Y si no ha sido así, pues espero que en el futuro se encuentre la caja negra, que por cierto ha dejado ya de emitir hace 5 meses cualquier tipo de señal. No sé cómo se podrá llegar a descubrirlo a nivel subacuático, si es que está en el agua, esa caja negra. Y bueno, yo me quedo un poco con algunas declaraciones de los militares de Malasia, ¿no? Decían: nosotros no estamos buscando una aguja en un pajar, nosotros estamos buscando el pajar. Bueno, pues espero que se encuentre el pajar muy pronto. Y también espero que ustedes hayan podido disfrutar de este videoprograma. Nada más, muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Dónde está el avión MH370 de Malaysian Airlines? ¿Qué misterio rodea a ese avión para que en el siglo XXI, a día de hoy, 6 meses después de su desaparición el pasado 8 de marzo, no se haya podido encontrar ni rastro, ni las cajas negras, ni el fuselaje, absolutamente nada de ese avión? ¿Cómo es posible a día de hoy, con la tecnología que tenemos, que no se haya podido localizar ni en el fondo del océano, ni aterrizado en ningún sitio, un avión con más de 200 personas a bordo? Bueno, en este videoprograma de 53 años
18.365 horas de vuelo de experiencia, ingresa en Malaysian Airlines en 1981, expediente intachable, y el copiloto es un chaval de 27 años, 2.763 horas de vuelo, sin un solo problema, además sin perfiles psicopáticos, sin reivindicaciones políticas, es decir, personas personas completamente normales bueno, pues que son trabajadores de una aerolínea. Y bueno, el tema es que se ha intentado investigarles. De hecho, la policía registró sus domicilios, de ellos y de toda la tripulación, y se requisó un simulador de vuelo en la casa del piloto. Bueno, evidentemente es lógico, porque un arco alrededor de, bueno, pues un arco muy grande de extensión de terreno, de mar, de hecho, en una de las zonas más desconocidas del planeta Tierra, como es el sureste del Océano Índico, y se está buscando a 1.800 kilómetros de la costa de Australia, de la costa oeste de Australia, de Perth. Pero claro, Malasia y Australia están muy alejadas entre sí. ¿Qué pudo pasar en el interior de ese avión y en el exterior de ese avión para que acabase allí? Bueno, en este videoprograma vamos a exponer todos los misterios desde el punto de vista de los pilotos y desde el punto de vista del exterior del avión. ¿Qué estaba ocurriendo en el exterior del avión? Bueno, vamos a tratar todos los misterios que han rodeado la desaparición de este avión. Vamos a empezar por el principio. Estamos hablando de un avión Boeing 777-200 que lleva 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas, incluidos piloto y copiloto. Desde el momento en el que se pierde la búsqueda con el avión, se inicia y se desarrolla una operación colosal de búsqueda entre varios países que ha sido considerada la más larga e importante de la historia. Es decir, estamos hablando de un tema trascendental en la historia de la aviación. El primer ministro australiano, Tony Abbott, habla de que además esta búsqueda es la más difícil de la historia de la humanidad, y de hecho se está buscando a día de hoy en un... Tenemos que este modelo es un Boeing 777-200 que se empieza a fabricar en Estados Unidos en los años 90. Bueno, según el Wall Street Journal, prácticamente en 20 años no ha tenido ningún tipo de altercado, solamente 2 accidentes mortales, el último en San Francisco el año pasado. 20 años sin dar un problema. El tema de la seguridad aérea no es algo baladí, hay muchísimos mantenimientos. De hecho, el último mantenimiento había sido pasado perfectamente por este avión y, bueno, pues a nivel mecánico estaba perfecto para poder volar. Y resulta que, bueno, pues estamos hablando de que el piloto, bueno, pues su nombre, nacido en Malasia, llamado Zahari Ahmad Shah